El llamado a licitación que realizó la mayoría del directorio de ANCAP para el negocio del Portland no tuvo oferentes. Tanto autoridades del ente como también del gobierno responsabilizaron al gremio de FANCAP y entre otras cosas dijeron que por culpa del gremio que pone palos en las ruedas no salió adelante esta negociación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Primero tengo que decir que para exigir algo o para opinar se necesita autoridad moral, legitimidad y competencia. Y un sindicato que no puede manejar sus finanzas no le puede venir a decir a ANCAP cómo se maneja un negocio o cómo se hacen inversiones. No se puede infundir miedo, no se puede transmitir mentiras, no se puede generar la inestabilidad, como yo escuché personalmente que una persona del sindicato ANCAP le gritaba al presidente de la República: en 42 días nos vamos a quedar sin trabajo. Ni fueron 42 días y hoy, que es el momento de la apertura, ni se quedaron sin trabajo. ¿Sí? Hay que ser muy responsable del manejo de los números. Y FANCAP, en su afán de negarse ideológicamente a una decisión con total falta de prurito y con total adecuación al rol que tiene que tener un sindicato, ha tergiversado los números de tal manera que ha instalado un relato del cual ahora quiero saber cómo pueden salir. Porque la situación de Portland en ANCAP, en Uruguay, se agravó. Y de este tema estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Natalia Velo, que es la presidenta de FANCAP. Natalia, bienvenida al lado B, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, pasaron algunos días, ¿no?, de este llamado a licitación que no tuvo ofertas. ¿Qué lectura hacen de todo lo que pasó? Primero que nada, que la estrategia de este directorio fracasó por diversos motivos. Entendemos que sí es una pata fundamental los trabajadores que este directorio ha desconocido, como lo plantea el presidente de ANCAP en sus expresiones, que realmente no ayudan al diálogo, pero bueno, esperemos que recapacite. Y entendemos que fracasó porque estuvo mal planificada, mal pensada, por diversas cuestiones, ¿no? Normalmente cuando alguien vende algo o pretende venderlo, habla de sus virtudes, de las cosas buenas que tiene, ¿no? Y como nunca, como en una realidad paralela, durante este periodo lo que observamos son actores del directorio de ANCAP hablando a diestra y a siniestra de todas las falencias que tiene, por ejemplo, ¿no?, con el tema de Portland, contabilizando pérdidas por 20 años y no visualizando las responsabilidades del presente, ¿no? Es como que hay un planteo, un relato de la realidad entre lo que fue y lo que puede llegar a ser, obviando lo que es el presente, ¿no? Obviando esa responsabilidad que hay en la gestión hoy del presente de la industria cementera, cuando se culpabiliza al sindicato por medidas de corte de horas extras, que es un derecho consagrado en la Constitución de la República, y no se responsabilizan de situaciones tales como que el horno de Paysandú en el mes de diciembre del año pasado hubo que apagarlo porque no había un insumo para procesar la piedra, ¿no? ¿Cómo alguien va a tener una industria y que le falte un insumo fundamental, o que se detenga un horno y que no haya ladrillos refractarios para repararlo? ¿Cómo puede ser que presupuestalmente durante este periodo se haya asfixiado de tal manera la industria cementera que se haya llegado al extremo de 20 días de producción al año y se pretenda culpabilizar de todo eso, absolutamente de todo eso, al sindicato? Yo creo que acá no hay culpas, acá lo que hay son responsabilidades, y que la responsabilidad de gestión obviamente la tiene el directorio de ANCAP. Bueno, ahora justamente no lo veíamos recién en el take disparador del presidente de ANCAP, culpando precisamente al sindicato. Algunas voces y autoridades del gobierno también fueron en ese sentido. ¿Cómo lo toman eso ustedes? Nosotros nos parece que, bueno, que lamentablemente venimos acostumbrándonos a ese discurso que desconoce que es algo fundamental, que es que a ANCAP la hacen también los trabajadores, que ese discurso, ese relato de, bueno, de todo lo malo es culpa del sindicato y todo lo bueno es gracias a la gestión de este directorio, entendemos que no, somos pieza fundamental, el sindicato es representativo, es un sindicato con una larga historia, realmente la forma a veces en la que se refiere a nuestra querida Federación ANCAP
nos da muchísimo dolor porque hay muchos actores que hoy no estarían donde están si no hubiera sido porque nuestra Federación ANCAP batalló ese referéndum en el 2003 para que la ANCAP permaneciera estatal y pública. Y sí, entendemos de que es un sindicato pequeño porque realmente, ¿no? por la vía de los hechos, con el correr de los años, la cantidad de trabajadores de ANCAP cada vez son menos, estamos en un mínimo histórico, pero sí, históricamente, si uno ve reflejadas las cuestiones clave y sí, somos un sindicato que hace ruido porque hemos logrado, por la vía de la organización, convenciendo a otros de tener grandes impulsos de privatización, que bueno, en el 2003 se concretó poder frenar, pero bueno, por la vía de los hechos del 2003 para acá, bueno, se han buscado alternativas que realmente nos han ido llevando partes de lo que es la ANCAP, ¿no? La A de alcoholes ya no existe más. Y bueno, sí, somos un sindicato que resiste todos esos embates. Ahora, que esta licitación no haya prosperado, ¿desde el sindicato lo toman como una conquista? No, la conquista para nosotros es lograr que las plantas de Portland funcionen mejor, que para eso es necesario que haya una inversión que realmente no hemos podido lograr, no solamente en esta situación, sino en situaciones anteriores. O sea, se realizaron inversiones, pero no fueron las suficientes. Está esa tercera línea en Paysandú, que a nosotros nos parece que es fundamental para poder cambiar esa lógica de pérdida que se plantea, que no es para nada por culpa de los trabajadores. Estamos hablando de que hay un activo ahí parado, que es esa tercera línea en Paysandú, que triplicaría la producción a la mitad del costo, ¿no? Entonces, nos parece que ese es un argumento fuerte y que hay que explorar ese camino. Lamentablemente, lo que te decía hoy a primera hora, hubieron actores del directorio que plantearon de que eso estaba podrido cuando no es cierto y cuando por otro lado el propio directorio de ANCAP hizo una auditoría que constató de que las piezas están, de que algunas piezas se tomaron como repuesto, pero toda aquella novela de que eso era una chatarra no es cierto. Todavía hay repuestos, existe el fabricante, es algo que tiene, sí, cierto atraso tecnológico, pero comparado con el atraso tecnológico que hoy tienen las plantas, realmente esos 15 años no pesan para lo que son plantas que son del 60, ¿no? Ahora me gustaría ir a lo que ustedes plantean, lo que ustedes proponen, entre otras cosas una mesa de negociación, ¿no? De diálogo y también algunos de los planteos que recién mencionabas. Pero, ¿consideras que hay persecución sindical con esto que está pasando? Sí, lo venimos sufriendo y lamentablemente hemos sido testigos como en los ámbitos de negociación últimos que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, reunión tras reunión, el directorio de ANCAP planteó todas estas circunstancias que ha venido atravesando en cuanto a lo que es, primero que nada, el retiro de los turnos de los compañeros de las plantas de Portland, como castigo por no realizar horas extras ni cambio de turno. Estamos hablando que dentro de todo lo que se habla de las plantas de Portland, el mínimo de personal está tan por abajo de todo que si no es a base de horas extras las plantas no pueden funcionar. La administración resolvió quitarle los turnos a los compañeros. Eso en el salario tiene un componencial de hasta el 50%, o sea, es un componente muy importante y es algo que hace a la función de la tarea, los turnos integrales. Y lo mismo sucede con bueno, la tan mentada pérdida que se plantea, que se lleva adelante por el corte de horas extras en la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja. Hay un lado B de la medida sindical, que es que la propia administración resolvió que 120 operadores de refinería que estaban prontos para pasar a tareas de mantenimiento, que es algo habitual, no pasaran a esa tarea y también se los retirara de los turnos, quitándole un porcentaje importante del salario. Nosotros, nuestra Asamblea General fue clara en cuanto a definir que, bueno, que había que llevar adelante el paro de la refinería en buenas condiciones, con el régimen de parada habitual de 12 horas, en tanto en cuanto logremos tener un ámbito de negociación tripartita donde también la administración deje en suspenso las diferentes medidas persecutorias que son tales, porque en el caso, por ejemplo, de lo que fue la aplicación del decreto 291, ¿no? Ustedes recordarán meses atrás cuando faltaran absolutamente extintores en la refinería de La Teja, una situación muy crítica en cuanto a la seguridad de la planta, los equipos, las personas y el barrio.
Allí rápidamente es de reconocer la actitud de la Inspección General del Trabajo. Tuvimos ámbitos de tripartita de seguridad donde tuvimos avances, hicimos un seguimiento tripartito de cómo se iba subsanando esa situación. Y claro, hubieron días donde en determinadas áreas no se llevaron adelante las tareas por no contar con la seguridad mínima, que estamos hablando de extintores estando en fecha, ¿no? Que no estuvieran vencidos. Y bueno, la administración resolvió descontar 3 jornales por adherirse a una norma internacional, al decreto 291, que está reflejado, es el reflejo de la norma 155 de la OIT, que es muy grave porque no por el tema de la persecución, ni siquiera porque le hacen firmar a los compañeros si adhirieron o no a una cuestión gremial, que no es de recibo, porque no es una cuestión gremial eso. Es grave porque atenta contra la seguridad del trabajador en el trabajo mismo, porque a la hora de pensar en detener una tarea, si sabe que va a ser castigado, tal vez no detenga una tarea estando en una situación de inseguridad laboral y tal vez se pueda llevar adelante alguna tarea insegura que pueda generar un accidente o algún inconveniente, que es algo grave, ¿no? Realmente el tema de la seguridad hay que dejarlo bien separado de cualquier otro tema y nosotros como sindicato, a pesar de todos los conflictos que tenemos con la administración, ese tema en particular lo tratamos con muchísima responsabilidad en ese ámbito y bueno, realmente que se castigue a los trabajadores por no llevar adelante tareas, por no sentirse seguros, es algo que es muy complicado y que no sabemos los riesgos que puede llegar a significar a futuro. Ahora, ¿cómo toman cuando voces del gobierno señalan que estas medidas sindicales nos hacen perder millones de dólares? Bueno, nosotros ya lo he planteado en otros medios, hay que ver quién es más testarudo que quién. Nuestro planteo inicial como federación era que se quitara el pliego de arriba de la mesa. Meses después, por interlocutores varios, llegamos a plantear que se corriera la apertura del pliego para el próximo gobierno, cosa que nos sacara esto del medio de todas las dificultades que podamos tener. Y nuestra última propuesta fue, lisa y llanamente, que la apertura del pliego se hiciera en marzo o abril del año que viene, justamente ¿para qué? Para sacar ese tema tan conflictivo de lo que es la parada de refinería de mantenimiento. Creo que más allá de esta dialéctica de las culpas, creo que hemos sido muy maduros y muy medidos, tanto en las medidas que hemos llevado adelante, porque no nos expusimos a esencialidad. En algún momento con los aeropuertos se nos hizo un planteo y automáticamente flexibilizamos. Y también en cuanto al planteo, movimos posiciones. Del otro lado hubo siempre un no rotundo, pero por no entender una cuestión que es que nosotros no disputamos la gestión del ente, no disputamos, opinamos, sí, porque bueno, ahí hay un tema que es conocer cuál es el rol de un sindicato. El rol de un sindicato y de un sindicato, un ente público como el nuestro, va muchísimo más allá de pensar únicamente en la cuestión laboral y en el salario. Es mucho más amplia porque tenemos una responsabilidad histórica mayor, que es la de haber logrado junto al pueblo mantener una empresa pública, un ente del Estado como ANCAP en manos del pueblo en épocas de vorágine a nivel de toda Latinoamérica de la entrega de los entes del Estado al capital privado. Ahora, ¿esta licitación no aseguraba determinados puestos de trabajo porque también marcaba incentivos laborales? ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? No, todo lo contrario. Somos más críticos que eso. Primero, tampoco incentivaba la inversión. La prueba está que 15 días antes de que se cerrara el pliego se bajó a la mitad el requisito de inversión del privado y con esos niveles de inversión era muy difícil que se mejorara la producción de las plantas como están hoy. En cuanto a los puestos de trabajo no había un solo renglón en los pliegos de licitación. Y lo que sí hay, y que de hecho es algo que digamos ahora también lo plantean como una futura salida, un tema de incentivar a cuanto más joven y abandone su puesto de trabajo en el Estado, se le da un mayor incentivo. A nosotros nos parece que eso es algo muy peligroso, muy tentador, porque obviamente es muy tentador para alguien que le digan 30 sueldos, pero tal vez sean 30 sueldos y nunca más trabajo. Y lamentablemente tenemos historia, y escuchamos a los viejos en el sindicato, porque si no, no aprenderíamos nada, y sabemos lo que pasó en Pueblo Belén y en Villa Constitución cuando desapareció el Espinillar.
Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo es mucho más amplio que la seguridad laboral tal vez del funcionario público de ANCAP o del compañero del Zunca tercerizado, que es un componente importante, sino también es el tema del arraigo de la gente en su pueblo y de que, digamos, se haya una actividad en lugares donde realmente es muy necesario, ¿no? Ahora, se viene perdiendo plata desde hace prácticamente 20 años, ¿no? Pasaron Sí. todos los gobiernos, el gobierno Colorado, los 3 del Frente Amplio, ahora este gobierno de coalición. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que un poquito se mejoró con las inversiones que se hicieron, pero quedaron a mitad de camino, ¿no? Claramente ese tercer horno en Paysandú es fundamental, finalizar también la actualización que se realizó en Minas, que también quedó por la mitad, son fundamentales. Y hay un tema también de animarse, ¿no?, desde el gobierno, porque si uno compara, ¿no?, que nos gusta compararnos con los privados, al privado acá en el Uruguay se le conceden mucha carga impositiva, ¿no? Y el Estado es el mejor pagador en cuanto al tema de impuestos. Bueno, entendemos que en esa lógica de pérdidas perfectamente y en este juego del libre mercado ningún privado se vería ofendido porque el propio Estado concediera algún tema, alguna exoneración impositiva a un ente del Estado en libre competencia. Ustedes en 2020 junto al Zunca presentaron una propuesta, esto que mencionabas recién, de esa tercera línea en Paysandú, tercera línea que autoridades han dicho del ente que estaba podrida, ¿no? ¿Qué puede llegar a generar? ¿Qué impacto puede generar eso que ustedes plantean? Bueno, eso generaría 1000 puestos de trabajo en la instalación de esa línea, porque es más que un horno, es una línea completa, por no menos de 2 años, triplicaría la producción y bajaría a la mitad el costo por tonelada y mejoraría también lo que se plantea por parte de la administración en cuanto a la productividad por trabajador, porque obviamente hoy se plantea que es muy baja la productividad, pero no es por un tema de los trabajadores, sino es por un tema de la disponibilidad mecánica de las plantas. Bueno, si la planta que se estuviera disponible y triplicara la producción, obviamente esa productividad sería mayor y estando ahí nomás Argentina con una necesidad importante de cemento Portland, y también alternativas que se pueden plantear al negocio. No hay que cerrarse al tema Portland, se puede exportar clinker y tampoco es cierto de que ANCAP como tal no pueda llevar adelante el mercado internacional, porque de hecho con los combustibles lo hace, no es algo imposible. Es el tema de animarse a ir un poquito más. Nos sorprende, ¿no? Digamos, es como raro, ¿no? Porque por un lado se plantea la libre competencia, se desmonopoliza en puertos y aeropuertos, y la misma línea política que desmonopoliza en puertos y aeropuertos lo que plantea también plantea a la vez retirarse de los aeropuertos. Entonces es como, bueno, es claro que la intención es achicar el Estado, achicar los entes del Estado, y obviamente nosotros estamos en la vereda opuesta porque las empresas privadas no tienen una concepción, digamos, de políticas sociales, no tienen una concepción de desarrollo a lo largo y ancho del país. Obviamente, si ANCAP no hubiera nacido como un ente del Estado, no tendría la disposición que tiene geográficamente dentro de Uruguay en cuanto a plantas, que es algo que se hizo obviamente con una visión de repartir el trabajo y el desarrollo en todo el país. Ustedes desde FANCAP venían diciendo que se estaba regalando ANCAP prácticamente, ¿no? Ahora, con esta licitación que no tuvo éxito, ¿no refleja también que este negocio no es tan lucrativo entonces? Yo creo que en realidad el tema fue que fue algo tan evidente el planteo que... Cuando decís tan evidente, ¿a qué te referís concretamente? Y que, a ver, este procedimiento tuvo un diálogo competitivo, ¿no? Se supone que estos pliegos resultaron de una conversación con estos actores privados que tenían algún tipo de interés. Esa rebaja del requisito de inversión 15 días antes fue como un gesto bastante desesperado, nos parece, ¿no? Con el diario del lunes, ¿no? A ojos vistas de que no hubo oferta. Tal vez si hubiera habido oferta hubiera sido otra la reflexión que me merece. Pero yo creo que lo que te planteaba al inicio,
en realidad tampoco se habló muy bien de la ANCAP en general, ni de la industria cementera, pero creo que también el tema de que hay una cuestión que es clara y que no se plantea a nivel público y que es importante volverla a traer a flote. No hubieron únicamente las voces contrapuestas del sindicato. También hubieron voces de la oposición, hubieron voces del propio gobierno. Vale recordar, cuando se aprobó el pliego, se aprobó con 3 votos del gobierno, uno en contra de la oposición y un cargo vacante, ¿no? Porque el que estaba allí antes, el representante de Cabildo Abierto, se había manifestado de manera pública en contra de este procedimiento, diametralmente en contra, y bueno, y en la carpa que estuvo allí instalada en el Palacio Legislativo hubieron realmente actores políticos de diversas, no solamente de la oposición, sino también de parte de este gobierno, que tenían su ojo crítico respecto a esto. Yo creo que hubieron varias voces, no únicamente la del sindicato, y bueno, nos parece que es importante que el Estado se haga cargo. Y obviamente para poner a producir más y mejor las plantas de cemento Portland, es necesario hacer determinadas inversiones que sabíamos nosotros claramente que ningún privado las iba a venir a hacer. Y bueno, nos parece que es por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿no? En condiciones óptimas, ¿el negocio del Portland puede llegar a ser exitoso? Sí. El tema es que, justamente, como es un ente del Estado, nosotros en nuestra propuesta que hicimos con el Zunca, lo que planteamos allí fueron políticas de Estado que ayudan a eso, ¿no? Y que aparte son la razón de ser de un ente del Estado. Eso tiene que ver con que se plantee a nivel parlamentario, ¿no? Que ya existió esa normativa, pero que después fue derogada, pero que es importante que el 50% de la obra pública, que es un componente muy importante del uso del cemento, el 50% sea cemento del Estado. Que haya también una política pública en lo que tiene que ver con vivienda en cuanto a la exoneración impositiva del Portland a las cooperativas de vivienda. Hoy por hoy hay una exoneración impositiva hacia los privados y no así a las cooperativas de vivienda. Y nos parece que todo lo que tiene que ver con obra pública, por ejemplo, ¿no? Se importa asfalto para hacer caminería y rutas, ¿no? Cuando en realidad perfectamente teniendo la piedra caliza del inmejorable calidad de ANCAP, perfectamente se podría hacer de cemento, que serían muchísimo más duraderas. Bueno, hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Una de ellas, que seguramente la gente se la puede estar haciendo, es ¿cómo sigue todo esto, no? Si hay clima de negociación, si se pueden sentar a negociar, qué es lo que pretenden ustedes. Te propongo una pequeña pausa y conversamos sobre esos temas. Ella sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Natalia Velo, presidenta de FANCAP. Te preguntaba en el primer bloque, antes de la pausa, ¿cómo sigue esto adelante? Ustedes plantearon una instancia de negociación. Por lo pronto, este miércoles tienen la primera reunión. ¿Con qué expectativa van? Nosotros vamos con la expectativa de poder abrir un diálogo, de que en ese contexto comience efectivamente el paro de mantenimiento de la teja en buenas condiciones y poder discutir allí lo que planteábamos como uno de los ejes importantes, lo que es el futuro de la industria cementera, que nos parece que es algo vital discutir cómo volver, ¿no? Cómo volver, digamos, los compañeros que vuelvan a los turnos y volver a producir, que eso lo vemos como algo prioritario frente a cualquier escenario de futuro que se está planteando hoy día. Nos parece que eso es primordial, así como también lo que tiene que ver con ANCAP, la contraparte del lado de la administración en cuanto a suspender todas las medidas de sanciones que se han llevado adelante. La pregunta es, ¿hay clima de negociación? Porque bueno, quedan claras las diferencias de uno y otro lado. Veíamos también hoy temprano al presidente de ANCAP siendo muy enérgico también. Hablamos de la culpa que le echaron al sindicato. ¿Crees que hay clima como para poder sentarse a conversar? Yo creo que el diálogo tiene 2 patas. Somos responsables y bueno, somos conscientes de la importancia
que tiene la industria para lo que es el Uruguay en general, la refinería de La Teja. Estamos hablando de un impacto a nivel de que se informa el PBI del país con y sin refinería de La Teja, y nos parece que poniendo el peso relativo en la balanza de lo que eso tiene y lo que significa para el país, es importantísimo que del otro lado también digamos, se baje los niveles de agresión, porque no conducen a nada. Nosotros no estamos en un enfrentamiento a por todo porque sí, tenemos razones, pueden ser compartidas o no, pero tenemos nuestras razones y bueno, procuramos un acercamiento para allí en la negociación. Obviamente uno nunca logra el 100% de lo que pretende, ninguna de las partes, y bueno, para nosotros era lo que hoy te planteaba de la escala de los grises. Para nosotros lo ideal sería la instalación de la tercera línea en Paysandú. Sabemos que eso hoy no es posible, digamos, en cuanto a la administración que tenemos enfrente y en el tiempo que nos queda difícilmente lo logremos. Pero bueno, hay una escala de grises que entendemos que es bueno que se acerquen las partes para poder concretar un presente, digamos, en armonía. En esa tercera línea de Paysandú de la que veníamos hablando, ¿una inversión de cuánto estamos hablando, por ejemplo? Y estimamos entre 50 y 55 millones de dólares se podría llevar adelante la instalación. Si bien del otro lado se manejan otros números, tampoco se ha hecho una consulta y tampoco se han hecho las consultas a nivel de lo que es el Ejecutivo, en cuanto a que, a ver, perfectamente a nivel del gobierno se podría declarar esa obra como algo de interés estratégico para el país y por tanto hacer todas las concesiones impositivas necesarias. Poniendo en la balanza, fuera de la lógica de las pérdidas y los 20 años, etcétera, poniendo en la balanza las situaciones coyunturales de los diferentes departamentos y la falta de trabajo que hay. Paysandú está en una situación bastante complicada. Es una cuestión que nosotros también consideramos que ANCAP no consideró, obviamente, en su pliego de licitación, en esta lógica de hablar de millones de dólares de pérdida, no se pensó en el costado social y bueno, nosotros allí sí, junto con la Universidad de la República, pedimos que se hiciera un estudio en cuanto al impacto, el nivel de desempleo que hay y lo que significa la planta de ANCAP para lo que es la población en general, el grado de vínculo que tiene absolutamente todo el departamento de Paysandú y bueno, entendemos de que hay una parte de la cuenta que no se está haciendo y que tiene un impacto muy, muy positivo sobre la vida de la gente. Natalia, te agradezco tu visita esta noche aquí a la 2B. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.